Buenas noches, bienvenidos a su programa Zona de Impacto. Está usted en Rompeviento Televisión por Internet. Y bueno, lo que hoy tenemos que ver es indudablemente la reforma educativa, las leyes complementarias y, por supuesto, bloqueos de maestros, demandas de maestros, engaños del gobierno hacia maestros y las consecuencias del pacto. Para eso, por supuesto, vamos a tener a alguien que estuvo directamente en toda esta negociación, que estuvo directamente en todos estos reclamos por la manera en que se estuvo estableciendo todo en la Cámara de Diputados, y me refiero, por supuesto, a la diputada Socorro Ceseñas, diputada federal por Nuevo León y también maestra. Empezamos en unos segundos. Bueno, ha sido un gran dolor de cabeza, no solamente para los capitalinos que han vivido todos los bloqueos, también para los propios maestros. Hay que hablar de esa parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están a la intemperie, ¿sí?, luchando por sus derechos y por un nuevo modelo educativo. Para eso tenemos a la diputada Socorro Ceseñas. Bienvenida, diputada. Pues muchas gracias por tener esta invitación y compartir con el amable auditorio de Rompeviento las opiniones como diputada federal, como profesora al servicio de la educación por 32 años, como neolonesa, como mujer. Es muy importante que podamos tener este espacio y compartir nuestras opiniones al respecto. Bueno, pues este es su espacio, diputada. Y bueno, en este asunto de la reforma educativa, mucho se habla de que los maestros son los grandes provocadores, son los rijosos, el Partido Acción Nacional los llamó vándalos, pero aquí vamos a tratar de que la gente nos pueda comprender qué es lo que exactamente hay detrás de todo esto. Y vamos a empezar diciendo, por supuesto, que hubo una reforma al artículo 3 de la Constitución en el mes de diciembre. Es la primera iniciativa como tal que manda Enrique Peña Nieto y la primera iniciativa que surge del Pacto por México, y parece ser que de ahí surge todo el problema, porque se baja de una manera unilateral. Si usted nos pudiera hacer un poco de historia, diputada, ¿cómo llegó esta iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados en diciembre? Sí, llega en diciembre, el día 11 aproximadamente de diciembre. No se tuvo conocimiento desde ese momento por todas y todos los diputados, cuando menos del grupo parlamentario del PRD. De la Comisión de Educación tuvo 3 sesiones solamente para que en escasas horas pudieran revisar el contenido de esa reforma constitucional del 3 y el artículo 73. ¿Qué pasó después de ese recibimiento, de esa iniciativa respaldada por la posición de lo establecido en el Pacto por México, del cual yo he cuestionado muchas veces, la necesidad de rescatar la Rectoría de la Educación, que el Estado rescatara la Rectoría de la Educación? ¿Ese es el eje? Ese es el eje fundamental que mueve y que argumenta la presentación de esa iniciativa. Llega el día 11 y el día 21 pues, de diciembre, escasos 10 días, sin obviamente mediar un debate de fondo. Se aprueba en fast track por una mayoría parlamentaria expresada por el PRI, por el PAN, por el PANAL, por el Verde, por algunos votos del PRD y algunos del PT y algunos de MC, hay que decirlo. Okay. Hubo votos en contra, como en el caso particular de su servidora, en contra de esa reforma constitucional, y otros 30 más del PRD. La razón que esa reforma constitucional meramente trataba de atender el tema laboral y administrativo de lo que es el sector de educación, sin ver de fondo el tema de la política educativa. ¿Qué es la educación que el país, que México requiere para abatir su rezago, para acabar con el analfabetismo, para garantizar la cobertura al 100%,
para promover la participación o la injerencia o la inscripción o la atención de las niñas y los niños desde la etapa de la edad inicial. ¿Qué tiene que hacer el Estado? La reforma expresada en el tercero y 73, que se vota en fast track en diciembre del 2012, es una reforma netamente administrativa y laboral, o sea, que atenta contra los derechos adquiridos. Para nada ve el tema de cómo se le va a hacer para acabar con el analfabetismo. No ve el tema de cómo hacerle para que en nuestro país el porcentaje de aprendizaje en el nivel de educación media básica y media superior y superior sea en una situación mucho mejor de la que está. Que no haya ese rezago. No maneja qué es lo que tiene que hacer el Estado para atender las deficiencias de infraestructura y materiales didácticos que son necesarísimos para que el proceso educación se dé en este país en los términos que el mismo demanda. Entonces estaríamos... Es en demanda, es en fast track, no hay una consulta, no hay una consideración de las opiniones de los actores importantísimos en el sector educativo. ¿A quiénes me refiero? A los académicos, a los especialistas, al magisterio, a los padres de familia, a las sociedades de alumnos, a las y los diputados, que somos los que íbamos a discutir. O sea, los diputados no conocían el dictamen. Durante 3 días se estuvo discutiendo, por llamarlo de alguna manera, en la Comisión de Educación, y a la hora de bajarla al Pleno, que recibió votos de todos los partidos a favor y con un porcentaje mucho menor en contra, realmente los diputados no conocían absolutamente la esencia de la reforma, ¿no? La leímos, o sea, yo fui una de las interesadas y los integrantes de la comisión, la leímos y todo y hasta ahí. Pero una reforma de tal calado como es la reforma educativa, pues requiere obviamente de una amplia difusión y de una amplia participación de los sectores involucrados en el proceso educativo. Bueno, entonces partamos de eso. Por eso es el enojo ahorita. Claro, por eso partamos. Es el enojo ahorita y las opiniones de muchos académicos donde dicen, pues esa reforma que se dio en el tercero no está atendiendo el problema de fondo de la educación en el país. De una política pública educativa en materia de educación. Claro que no lo está atendiendo. Entonces partamos del asunto para que nos puedan entender quien nos está viendo, que bueno, es el origen. Es una reforma presentada de manera autoritaria e impuesta en Cámara de Diputados. Así es correcto. A raíz de ahí empiezan los problemas expresada por distintos grupos de maestros, por el magisterio, ¿no? Sí, se da en los términos del ciclo, del receso escolar de las actividades de diciembre, ¿no? Hay un receso de vacaciones, en febrero se publica ya el decreto, ya para esa fecha ya hubo mayor difusión del contenido y del alcance, se incrementaron las opiniones, ¿verdad?, mayoritariamente en contra de esa reforma que a favor. Las que se encontraron a favor fueron, pues obviamente, las que han mandado en este estado, como son la OCDE, la oligarquía mexicana, los que están englobados en el grupo Mexicanos Primero, que comanda Claudio X González. Esas fueron las voces que yo considero minoritarias a favor de la reforma. Lo que se acrecentó fueron las opiniones en contra de la reforma y coincidentes con lo que yo te planteé en un principio. Lo que refleja reformar el tercero y 73 atiende netamente lo administrativo y laboral. Diputada, a ver, durante la Comisión de Educación, cuando llega la iniciativa constitucional a Cámara de Diputados, ¿hubo alguna presencia o alguna llamada telefónica por parte del secretario de Educación, Emilio Chuaifet, para detallar en qué consistía? Porque bueno, hoy lo están haciendo en materia energética, están desfilando de una manera impresionante, tanto el secretario de Energía como el director de Pemex, por Cámara de Diputados, por Senado. En este caso, en la educativa, Emilio Chuaifet apareció. Emilio Chuaifet aparece hasta después, cuando ya fue votada y cuando inicia pero de no manera con más ustedes. contundente. No,
con la Comisión de Educación. Yo no formo parte de la Comisión de Educación. Sí, claro, pero forma parte de la Cámara de Diputados. Soy del grupo parlamentario del PRD. No, él aparece después. Él aparece después y empieza a argumentar los motivos por los cuales era importantísimo y valiosísimo esa reforma. Pero en medios, como una acción mediática. Acudió a la Comisión de Educación. Acudió a la Comisión. Y ahí, ¿qué argumenta? Argumenta que el tema de la evaluación se centra fundamentalmente en el tema de la evaluación, ¿sí? En el tema de la evaluación. Pero eso es ya para las 3 leyes que le siguen. No. Incluso desde la propia Constitución. Incluso desde la propia, porque la misma reforma del tercero dice, en su fracción 3, dice que para el ingreso, promoción y permanencia de los trabajadoras de la educación, en el nivel de educación media básica, tendrá que aplicarse exámenes, ¿sí? Para ingreso, promoción o permanencia. Y permanencia, no permanencia. No. Lo único que se le agrega ahí, que es lo que puede salvaguardar los derechos, es sin menoscabo de los derechos constitucionales, ¿sí? Pero que hemos visto por parte del Ejecutivo Federal. Por un lado, defiende que esa reforma es la que el país requiere en el tema de educación. Por otro lado, empieza a intimidar, empieza a presionar y a descalificar las voces del magisterio que están en contra de esta iniciativa. Y luego, en mayo, esto ocurrió durante febrero, marzo, abril. Ya el día último de abril, para ser el día 14 de mayo, es cuando el día que acuerda la Secretaría de Gobernación en mesas, porque la CENTE empezó a entrar en diálogo con la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo Federal da como... ¿Una concesión? No concesión, da luces de que quiere atender el problema. Y se dan mesas y se dan unos acuerdos, y los acuerdos son que se realizarían foros. Pero antes, diputada, si me permite, el día 14 de mayo, cuando usted se refiere a esa fecha, tengo entendido que el Pacto por México los recibe a los maestros de la CENTE y les ofrece ahora sí dialogar. Y pero es la única vez, ¿eh? Sí, y es de donde surgen los foros, ¿no? O sea, una vez aprobada la reforma constitucional y al ver la manifestación en contra, entonces el Pacto por México decide incluirlos. Yo recuerdo muy bien que estaba el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano, estaba justamente al frente del pacto y estaba hablando de incluir ahora sí a todas las voces de las reformas que se presentarían en este organismo, ¿no? En esa mesa solamente hubo una sola reunión, ¿eh? Con el pacto. La CENTE con el Pacto por México se reunió una sola vez. Y ahí hubo el ofrecimiento, las promesas y demás, ¿no? Para que se desarrollaran los foros regionales y el nacional. Que ahorita yo creo que en la segunda, en una oportunidad, para no dejar trunco la posición, hablaremos de manera particular de lo de los foros. Entonces, pero yo lo que te quiero hacer énfasis es cómo quiso dar la intención de que sí estaba atendiendo el problema. Pero la realidad que estamos viendo ahorita es que fue pura simulación, puro estar tratando de retrasar y decir, al fin y al cabo, ¿qué? Al fin y al cabo, no pasa nada en este país, como ha dicho siempre la derecha. Así y las es. Políticas, los que implementan las políticas. Y todo se aprobará. Bueno, pues está muy interesante. Vamos a irnos a un pequeño corte, diputada, y regresamos para seguir diseccionando lo que es toda la reforma educativa y sus consecuencias. Y la reglamentación. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully, carefully. I'll play my part as we take care of we. See, I'm done with the superficial, artificial, we official, we insane. My
soul and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink for the covenant we signed, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Mire usted qué interesante, necesita uno ir entretejiendo los acontecimientos, para entender lo que está sucediendo ahorita en estos días en la Ciudad de México y en gran parte del país, donde hay malestar del magisterio por esta imposición de una ley constitucional y ya 2 leyes reglamentarias. Diputada, ahorita en el corte hablábamos de cómo cuando surge la reforma constitucional, que los maestros se organizan, ven el alcance de lo que ésta tiene, empiezan las tomas de carreteras en Guerrero y también empieza a enardecerse el magisterio en contra de los partidos políticos, ¿no? Sí, porque el decreto sale publicado en febrero. En febrero. Y luego, de manera así muy sorpresiva, se filtra en un medio impreso nacional los proyectos de las reglamentarias, de las 3 leyes reglamentarias. Estamos hablando de la ley que regirá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Ley General de Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, que serían las 3 reglamentarias obligado a aprobar para poder ejecutar las reformas del tercero y 73 constitucional. Fue en abril cuando se filtra en un medio nacional impreso. Ya para ese momento ya estaba la movilización magisterial en diferentes lugares del país y estaba ya encaminándose hacia la decisión de instalar el plantón en el Distrito Federal. Ajá. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué acelera el tema de la movilización? Porque si lo contenido en la reforma del tercero y 73 es lesivo para los derechos de las y los trabajadores, lo que está en el proyecto y de 2 ya aprobadas, pues es todavía altamente más lesivo y todavía más lejano de lo que se tiene que hacer en este país para atender el problema de la política educativa. Si en la reforma del Constitucional, tercero y 73, no se habla o no se aborda realmente la política educativa, en estas 3 leyes reglamentarias aún menos. Ahondan el tema de tratar las relaciones laborales. Entonces, el Estado trae su estrategia neoliberal y estas no son de ahorita, ¿eh? Desde la época de Salinas de Gortari hay un proyecto neoliberal contra los derechos sociales, contra los derechos humanos de las grandes mayorías en este país. Y no es tan ausente de esta estrategia neoliberal el magisterio. Claro, así como hablamos de los electricistas. Y la ley laboral en el primer periodo de que todavía estaba Calderón, hay una reforma laboral que precariza, flexibiliza el empleo, precariza el empleo y el salario. ¿Y cuál es el argumento de esa estrategia
desde Salinas de Gortari a la fecha. No ha variado, Ajá. No ha variado. Y podemos remitirnos a analizar los spots que ha utilizado la derecha, o el PRI o el PAN, con ciertas reformas, fíjate. Reformas al tema de la seguridad social, desde la época de Salinas. Ajá, desde la primera reforma del IMSS. Antes de esa, no, antes. En el 93. Claro, a esa reforma esa del fue el IMSS. 95. La primera del IMSS fue el 95. En el 93 implementa Carlos Salinas de Gortari en una entidad, que es mi entidad, Nuevo León. Ah, bien, ¿sí? ajá. Y es la punta de lanza contra la seguridad social. ¿Cuál es el argumento de esa reforma? Que obligada y necesaria era para beneficiar el estatus de los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos los de educación, pero va contra los derechos de seguridad social. Ok, ajá. Y empieza eso en el 93. En el 95, época todavía con Salinas, contra la seguridad social, en la ley del IMSS, porque se le acortaron los tiempos a Salinas, pero la endosó la estafeta para allá. Entonces, ¿cuál es el argumento de esas reformas que se han implementado por la derecha? ¿Y la primera reforma que presentó Calderón, la ley del ISSSTE? Claro. ¿También? Sí, todo. Voy a hacerte la secuencia. Claro. Desde la época de Salinas, y su argumento para esas reformas es contra los derechos sociales siempre y humanos. Pero ¿cuál es el argumento? Es para el mayor bienestar, para que haya seguridad social, para que haya más empleos, y a las pruebas nos remitimos. Chequemos lo que dicen los spots de la reforma del tercero y 73. Chequemos lo que dice los spots de los beneficios de la reforma laboral del primer periodo de 6 años. Chequemos el contenido y los argumentos, y son exactamente los mismos que Salinas de Gortari, y luego posteriormente Zedillo, y luego posteriormente Fox ya no lo pudo hacer, pero Calderón sí. Calderón han estado manejando, ya ahorita Peña Nieto. Que esas reformas son necesarias. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el escenario nacional? ¿Se ha mejorado la seguridad social de las y los trabajadores en este país? No. Al contrario. Van en detrimento. Van en detrimento. ¿Se ha mejorado el tema del empleo? Disminución de la tasa de gente activa. Gente que está empleada y empleada de manera formal. Con todas las leyes. Con todas las leyes y demás. Se ha beneficiado, obviamente, el ámbito de la economía con estas iniciativas. Que haya mayor productividad. Hay mejores clínicas, hay mejores medicamentos, el cuadro. No. Entonces, por eso insistimos. Estas reformas es parte de la estrategia de la derecha en este país, y la del tercero y 73 y las reglamentarias que van no contra los profesores, Esto atenta contra la educación pública. Por eso es la efervescencia mayoritaria. Los profesores, en su reclamo, no están defendiendo su derecho laboral, están defendiendo la educación pública, porque el fondo de esta reforma es contra la educación pública, tenderla, ir ampliando la franja para tener la privada, la educación privada. A ver, para que y por eso en es esa la parte, molestia. Sí. En esa parte, ¿por qué no diputada? A ver, vámonos con la primera ley. Hay que recordar, hubo un periodo extraordinario que concluyó la semana pasada. De la parte política hablamos en unos segundos, donde se aprueban 2 de las 3 leyes de una manera atropellada, en la clandestinidad, y bueno, todo este tipo de cosas políticas. Pero bueno, para seguir y que nos puedan entender, de esas 2 leyes, la del instituto y la de Ley General de Educación, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está el beneficio? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que le falta? Una por una, diputada. Sí, uno de los argumentos es de que la educación en este país debe de ser evaluada, pero lo que refleja la ley reglamentaria del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es netamente la evaluación al magisterio. Al maestro. Más no así de los programas, de las políticas, de la política educativa, que es lo que nos puede permitir mejorar nuestro diseño de educación en el país. Los mismos integrantes ya nombrados para presidir, para estar responsables del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo han dicho y lo expresaron ante diputadas y diputados en la Cámara hace unos meses.
ellos mismos dijeron, la evaluación de la educación en este país debe de ser de carácter integral. No debe ser focalizada solamente al magisterio y al alumno. Debe de atender los diferentes territorios, la infraestructura de las escuelas y cómo se han desempeñado las autoridades educativas. Es decir, tiene que evaluarse todo el programa. Para poder, programas educativos, Aquí la currícula y demás, una duda. para poder mejorar. Entonces, ahí voy a terminar este asunto porque es algo de lo que la gente a veces no dice por qué. No comprende. Y porque los medios de comunicación mandatados por el Ejecutivo Federal han tratado de estar desviando la atención. Dice, los profesores no quieren esta iniciativa porque se les va a evaluar. Falso de toda falsedad. Porque se quiere detectar que son burros. Eso es lo que se dice. De toda falsedad. Ajá. El magisterio no se está negando a la evaluación. Se está negando a la forma sectaria, dogmática, autoritaria con que quiere ejercerse la evaluación del sistema educativo. Solamente un sector. No puede ser así. Como si el sistema educativo fuera el magisterio nada más. Exactamente. Y como no puede ser así, y los mismos integrantes de los que se hagan cargo del Instituto Nacional de Evaluación lo han dicho. Entonces, que quede claro para el auditorio, tu amable auditorio de Rompeviento, no se está en contra de la evaluación del magisterio, no. Se está en contra de la forma en cómo se quiere implementar y algo más. Se está muy en contra de que el Estado no ha hecho caso omiso, el Estado ha hecho caso omiso de las propuestas de lo que el magisterio tiene para la educación en este país. Una educación humanista, una educación social, una educación que atienda de fondo los problemas, las causas de por qué nos encontramos en este rezago. Y no concentrado específicamente en a un solo una parte. renglón. Entonces, que quede claro para el pueblo de México que no se está en contra de la evaluación. Bien, bastante interesante el poder entender lo que tiene cada ley. Nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir con la siguiente ley reglamentaria y, por supuesto, la que falta. La que falta, exactamente. Regresamos en unos segundos. Sí, Pues algunos no informan tal como debe de ser y otros pues sí. Pero nunca dicen la verdad. De repente son un poco exagerados. Hay momentos que se fastidia uno de plano, dice uno, yo la pago. La mayor parte de esos medios, pues ya ve, son acaparados por los poderosos, ¿verdad? Nos dan a entender una fantasía que no es cierta. Cuales esconden muchas cosas. Nada más dicen lo que le conviene a la prensa, ¿no? Porque en realidad hay problemas que sí deben de ser informados y no. ¡Ay, no! Lo que ofrecen es una basura. En particular yo creo que desinforman. Porque pues creo que nada más emboban a la gente. Prefiero no dar mi opinión. Ya no investigan primero antes de decir las cosas. Sí, como todo, hay buenos, hay malos, Están como muy manipulados al antojo de dueños de televisoras. muy distorsionada la información. Sin embargo, creo que necesitamos una revolución en cuanto a la forma de comunicación. El rompeviento. Pues no sé, como algún material, ¿no? De ropa. Eso es. Híjole, pues ahí sí no sabría decirle por qué no. Bueno, es como con lo que se corta la entrada de las corrientes. Así, ¿cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? Ni idea. Es lo que tienen las sombrillas, son como unas divisiones para que no se volteen. Rompevientos es el aparato que se usa para medir la capacidad, ¿no? ¿Qué rompeviento? Es una capa, ¿no? De las que... ¿Qué es? Creo que es un abrigo. No, pues no, porque pienso que me falta ir a la escuela. A no seguir lo que dicen todos. Una pared. Que rompe con todos los esquemas conocidos, que es algo diferente e innovador. Una pantalla. Que se opone a algo, ¿no? Que te ayuda a controlar alguna cosa. Sí, como una idea.
así como que será como un reilete. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es como una torrecita que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana. Bien, estamos hablando con la diputada Socorro Ceseñas. Ella nos estaba explicando lo que contiene la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y bueno, me decía también en el corte que viene todo un capítulo del aspecto laboral que qué tendría que estar haciendo en esa ley. Viene un capítulo, es el capítulo 5, en la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene que ver netamente con las relaciones laborales. ¿Qué tiene que hacer ese capítulo en una ley reglamentaria que tiene que ver todo lo de evaluación? Evaluación del magisterio, evaluación de los alumnos, evaluación de los programas, de la infraestructura y demás. Que ahí, no vienen esas evaluaciones. Ahí denota claramente cuál es la intención del Ejecutivo Federal. ¿Está preocupado por la educación de este país? No. Él lo que quiere es aplicar una guillotina y decir hasta aquí y tener trabajadores de la educación sometidos a lo que dicten la OCDE o dicte Mexicanos Primero, y si no, lean los editoriales que ha escrito Claudio X González, que es el que encabeza Mexicanos Primero. Y obvio, es muy obvio que lo que pretenden no es atender temas de fondo para acabar con el rezago educativo y mejorar la educación en este país. Entonces, es muy grave. Y lo más grave es que hay voces de los especialistas. Mira, yo acudí a varios de los foros que se hicieron regionales y el nacional. La asistencia muy mayoritaria, y no solamente profesores y profesoras, sino también padres de familia, estudiantes, académicos, y escuchamos, pero un sinnúmero de propuestas para la educación en este país, muy valiosas. Y todas esas propuestas son pues más o menos como un alterón de hojas de este tamaño, donde ahí expresan que México requiere de una educación que sea debidamente atendida, que le dé la orientación humanista, social, que prepare al niño, a la niña, al joven a enfrentar los problemas con los que se puede dar en un país donde hay extrema pobreza, donde hay desempleo, donde hay inseguridad y demás. Expresa también lo que se tiene que hacer para educar y formar a los niños y a los jóvenes en lo que conocemos como educación popular. Expresa también la filosofía educativa, expresa también cómo debe de evaluarse a los niños, al magisterio, cómo deben de aplicarse y qué tipo de pruebas, porque las pruebas que se han aplicado hasta este momento y que hace poquito se acaban de rechazar porque fueron balconeados, les quiero recordar eso, se fueron balconeados de que las pruebas estuvieron hasta vendiendo y difundiendo pasando, y demás. Esas pruebas no miden, no evalúan el proceso educativo. A ver, diputado, usted acaba de decir algo muy, muy interesante. La ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la que ya se aprobó en Cámara, no incluye, vamos a evaluar qué tipo de programa se le va a aplicar a un grupo de niños desplazados por la violencia. No, habla de manera muy general. Ok, no habla tampoco de cómo tratar a niños, ¿sí? Cómo se les va a dar una formación, porque usted, fue muy importante, usted dijo, la educación básica es formativa, o sea, es la base de cómo vas a tener seres humanos pensantes, que puedan argumentar, críticos, que puedan tener una capacidad de comprensión, de lógica, de todo eso. Esa parte no la incluye la ley del instituto. Pero sí incluye un capítulo 5 con las relaciones laborales, que tiene que haber ese capítulo para empezar. Para empezar. Este asunto tiene que difundirse, tiene que conocerse. Es muy lamentable que el Ejecutivo, yo vuelvo a insistir, el Ejecutivo Federal haga uso de sus, como quien dice, orgánicos, promotores a través de los medios de comunicación. Yo los considero orgánicos como Televisa, TV Azteca
y muchos medios, hay honrosas excepciones, cómo están duro y dale de que el problema de la educación es el magisterio y que lo único que están rechazando es el asunto de la evaluación. No. Y ahora, en el caso de la evaluación, propuesta, lo que usted estaba diciendo en la evaluación son de opción múltiple. Sí, las pruebas que se han aplicado y que firmó inclusive en un acuerdo el Bester Gordillo con Calderón, es un acuerdo de la calidad educativa. Ya estaban, los maestros se han evaluado desde hace mucho tiempo. Okay. Se han evaluado mucho tiempo. Y no es novedad esto. No es novedad. El problema es cómo se da esa evaluación. No es como se debe de evaluar. Y mira, se dio desde y ahora lo que hacen es formalizarlo en la Constitución y en la ley reglamentaria. Pero no está... Pero es errónea la evaluación que se está proponiendo. Claro, porque un examen, a ver, probablemente dentro del auditorio habrá varios especialistas en psicología, ¿sí?, en didáctica, en pedagogía, en organización escolar. ¿Habrá algún diseño de un examen de pruebas de opción múltiple de 20, de 40 o de 50, del número de reactivos que quieran, que nos permita medir, que estén diseñadas de tal manera, pedagógicamente bien, de tal manera que nos permita decir, esta profesora y este profesor sí está preparado en psicología infantil, por ejemplo, o en psicología de la adolescencia, o en organización escolar, o en didáctico, en pedagogía, que nos permita decir, ¿puede o no puede con este grupo de alumnos de la escuela de donde quieres, de Baja California o de Chiapas, de cualquier lugar? Una sola prueba. Los especialistas fácilmente te van a decir, y los mismos lo han dicho, los que integran el órgano del Consejo Rector del Instituto Nacional de Evaluación, una prueba de opción múltiple de las que se han estado aplicando no te puede medir eso. No te puede medir eso. Es imposible que te mida. Tiene que haber otras valoraciones. Tiene que valorarse las condiciones de la infraestructura de la escuela. Tiene que valorarse los materiales didácticos que se utilizan. Tiene que valorarse las condiciones en que llega el niño, la niña, el joven a una entidad. ¿Sabe este auditorio cómo laboran la infinidad de maestros que se despliegan a lo largo y ancho del país para enfrentar y aplicar un programa de educación media básica? Algunos profesores y profesoras laboran no en aulas, bajo árboles. Bajo árboles. Si es que hay árboles. Ajá, una palapa. Si hay aulas, a veces es piso de tierra también. Y con condiciones climáticas. Condiciones climáticas adversas. Entonces, ¿saben cómo laboran la mayoría del magisterio en las escuelas del área metropolitana? Nada más denle una revisada. ¿Desde cuánto hace que se haya renovado el mobiliario de una escuela de educación pública? Hablando del área metropolitana de cualquier entidad del país. No creo, habrá un porcentaje muy mínimo que habrán puesto material para infraestructura. Ya no se diga, ahora veamos lo de los materiales didácticos, ahora veamos el asunto de las condiciones de inseguridad, los sanitarios y demás. Entonces, ¿qué es esto que demuestra? Que hay un abandono por parte del Estado. Aquí el responsable cómo se encuentra la educación en este país ha sido el Estado. Y ha sido también los líderes charros del CENTE que se han prestado al Estado para bienes para no exigir políticos, nada. Para no exigir nada y no mejorar. Si algunas escuelas existen en pie y se sostienen y mejoran, es por la aportación, fíjate bien, tanto de trabajo y económica de los padres, de las y los profesores y del alumnado. Porque el Estado lo único que cubre de las escuelas de educación pública es el salario, que está muy mal, el agua, la luz, y surtirá algunas latas de pintura para darle una manita de gato y tan. ¿Sabes qué pasó en las escuelas de Tabasco cuando hubo aquella la inundación tremenda de hace como 3 años? Lo único que hicieron, dizque 15 o cuántos millones de pesos llegaron para eso, pero nomás rasparon las pinturas y pusieron sobre lo que hubo, sobre la humedad, sobre lo que estuvo estancado por meses. Entonces, el Estado es el responsable de cómo se encuentra la educación en este país, no el magisterio. ¿Y también el Estado es el que hace los programas? Claro, con la Secretaría de Educación Pública. De eso vamos a hablar en el siguiente corte, porque nos vamos ahorita a unos pequeños anuncios y regresamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en
luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Liseta Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida. ¿Y revolución? Feminismo. ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad. Mujeres. Xochiquetzal. Trabajo. Queer. Insurgencia. Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente. Lo que está ocurriendo ahorita, los bloqueos que vimos la semana pasada tienen un origen, ya nos los platicó la maestra y diputada Socorro Ceseñas, que es una imposición que hubo de parte del gobierno federal. No hay que olvidar, ¿sí?, que nunca se tomó en cuenta la opinión de los maestros, la opinión de los académicos y de los padres de familia. Sin embargo, sí hubo ese ofrecimiento de parte del gobierno federal que concluyó en un engaño. Mientras se distraía a los maestros con estos foros que aceptó el gobierno federal hacer, ya estaba confeccionando estas 3 iniciativas, estas 3 leyes reglamentarias del artículo 3º constitucional. Si los maestros bloquearon, fue para evitar el inicio del periodo extraordinario, donde un lunes en la Comisión de Educación llegan las 3 leyes, de ahí viene la primera reacción. La segunda es cercar el poder legislativo para evitar que se establecieran, finalmente se concretaran estas aprobaciones. Pero ya tenemos 2 leyes, diputada. Ya cerramos la ley del instituto y ahora, ¿qué es lo que le falta a la Ley General de Educación que fue avalada la semana pasada en el Centro Banamex? La Ley General de Educación le falta que considere las propuestas que surgieron de los foros. Ok, ahí es donde deberían de estar. Exacto, ahí tiene que ver cuál es la visión que se debe tener para la educación en los diferentes niveles en el Estado mexicano. Le falta eso. Y luego la Ley del Servicio Profesional Docente, que es la que está todavía, que no se discutió ni afortunadamente no se votó en fast track ahí, se está discutiendo ahorita. Hoy hay una reunión, bueno, a lo largo del día, para esta hora que va a ser el programa, a lo largo del día tuvo que haber una reunión para que los representantes de la CENTE estén en una mesa de trabajo con las y los legisladores, una comisión que ya se formó de 21 legisladores,
y estarán viendo, esperemos, cuáles son los resultados. Pero ¿qué es lo que debemos de esperar de ahí para que pueda ser atendido debidamente el problema de la educación en el país? Desde mi punto de vista, lo que debe resultar ahí es que la ley reglamentaria del servicio profesional docente debe de considerar las propuestas de los especialistas, de los académicos del país y fuera del país, que han estado muy al pendiente de lo que ocurre en México con respecto al artículo 3 y 73, que considere las opiniones de los trabajadores de la educación, que son los que tienen al frente a sus grupos Saben y que saben la problemática, problemática, ¿sí? Y tiene que considerarse también a los sectores de alumnos que han vertido opiniones, porque hay voces de alumnos de los diferentes niveles y de los diferentes niveles de educación que han emitido opiniones, no solamente en los foros regionales organizados por la Secretaría de Gobernación en coordinación con la CENTE, ¿sí? Y que quiero aquí comentar, eso que resultó de los foros es un planteamiento muy integral, no acabado, no acabado desde mi punto de vista, e inclusive los especialistas y los profesores de la CENTE así lo consideran. Ellos están planteando que el tema de la educación, estos materiales sirvan como el inicio, el arranque. Como la base. La base para que se haga un gran análisis, discusión nacional, pero amplio y no al vapor, claro, que tenga como resultado la política de educación que el México de actual requiere. ¿Nada más sería para la ley de servicio profesional docente? No, para todo, no, todo. Porque eso hay que aclararlo, que se quede muy establecido. Nos dicen distintos medios de comunicación, nos dicen, ahora los maestros lo que quieren es lograr con esta mesa ya que se cambie la ley del servicio docente. No. Yo recuerdo en la reunión que hubo ayer en Cámara de Diputados, el dirigente de la sección 18 de Michoacán decía, no, nosotros queremos que se evalúe desde el artículo 3 y las 3 leyes. Sí, y todo eso lo contiene este mundo de documentos que salieron de los foros. Qué bueno que tomas esa parte. La posición del magisterio democrático englobado en la CENTE y las opiniones de académicos y especialistas, no de partidos, de diversas ideologías, es que el tema de la educación debe de verse desde el punto de vista partiendo de un diagnóstico primero integral, que haya un diseño de la política de educación que México requiere y atraviesa por su programa, atraviesa por el presupuesto, ¿sí? Atraviesa de cómo se evalúa todos los sectores que deben de evaluarse. Claro, o sea, el entorno, la infraestructura, los programas, clima, los alumnos, el maestro, las normales, etcétera, etcétera. Todo eso, entonces, es muy importante lo que tú acabas de decir, porque el magisterio lo que está pidiendo es no que la ley reglamentaria del servicio profesional docente quede ad hoc, no, está pidiendo que el Estado tome con seriedad el tema de la educación y plantee una política educativa y que atienda con presupuesto, que atienda con programas y que atienda con las autoridades competentes en la Secretaría de Educación Pública, que atienda de debida manera este asunto. Mira, ¿cuánto invierte el Estado en educación? Desde hace más de... ¿30 años? No, desde hace más de década y media, si no me equivoco, hay una recomendación de la UNESCO, que para que un Estado, para que el Estado... ¿Del 8%? Del 8%. ¿Del PIB? Todavía no lo alcanzamos. No, pero sí es mínimo. Pero aquí hay un contraargumento, A ver. Diputada, que de la gran cantidad de recursos que autoriza la Cámara de Diputados en el presupuesto en materia educativa, el 60% se va en salarios. Mira, es falso de toda falsedad. Probablemente será el 60%, pero es un presupuesto muy raquítico. Para un tema que debe de ser prioritario. ¿Cuánto es del por PIB? El Estado. El C6.1, si acaso, cuando mucho, llegará. Y la UNESCO recomendó desde hace más de década y media el 8. Que cuando menos el 8. Entonces, para atender el problema de la educación en México, mínimamente ahorita se requiere el esfuerzo así
mayoritario ¿Titánico? con todo, titánico, de aplicar cuando menos un 11 o 12% del PIB y atender debidamente la educación, viéndola como un derecho humano social. Sí, nada no más que como ahora, una mercancía. Nada más que hoy para allá tenemos, va la reforma del hoy tercero. tenemos Ellos quieren ampliar toda la gama de escuelas privadas y no técnicas, ¿no? Y no estamos en contra de la educación privada. Debe de existir en un país y existen en los países de primero y segundo y tercer mundo. Debe de existir, debe de haber la competencia. El problema es que la educación pública es obligación del Estado, de los estados, de atenderla. ¿Cómo es posible que en Francia sí pueda haber una educación pública hasta el nivel superior de manera gratuita? Porque en Francia han visto la educación como una prioridad para el país. Cuando aquí se No ve es como aquí. prioridad la Porque en seguridad, por Brasil- ejemplo. Porque en Brasil ha habido un crecimiento en el tema de la educación, porque está considerada como una prioridad y hay una inversión del 12% del Producto Interno Bruto. Wow. ¿Sí? Entonces, nada más que aquí lo aquí que se ha ido quieren ir al revés. incrementando Entonces, es seguridad pública, por ejemplo, que seguridad desde hace una pública, década gasto corriente, salarios de los de primero y segundo nivel de la administración pública del país, cosa que si no se hiciera, nos permitiría un gran ahorro del presupuesto público. Pero, ¿qué pasó en este presupuesto 2013? Fíjate, yo soy parte de la Comisión de Presupuesto, soy secretaria en la Comisión de Presupuesto. Cuando llega el paquete económico 2013, que también fue sí, también fue de fast track, de escasos y fue días muy similar demás. al del año anterior de Calderón. Fue un presupuesto netamente... espejo casi, ¿no? Sí, igual. Entonces, pero para educación venía menos, ¿eh? Sí, Lo hubo que varios Peña rubros, Nieto, los entonces, sociales se disminuyeron. Sociales, todo lo que es de educación venía todavía menos que para lo que se creció en el 2012. Entonces, desde ahí ya Peña Nieto demostró que no era su prioridad la educación. Y si se dio un poco más, fue una posición que se tomó debido a las presiones que hubo al interior. Se puso un poquito más para educación. Entonces, desde ahí demuestra que el Ejecutivo Federal realmente no sabe a qué llegó, para qué llegó a ser el Ejecutivo Federal. Ahorita que está hablando de presiones, hay que recordar un poco que toda esta movilización que hizo el magisterio fue la última salida para presionar luego de que se les había engañado y no se les escuchó, para poder echar atrás todo este camino de la reforma educativa que ya estamos a punto de finalizar, ¿sí? Y que la gente lo que quiere es echar atrás, ¿no? Claro, su posición es, no están de acuerdo con la reforma del tercero y 73 en los términos que se dio, por lo que ya ampliamente ya estuve yo diciendo aquí, coincido yo con esa posición. No están de acuerdo en cómo se votaron las leyes reglamentarias, que ahorita ya van 2, ni obviamente están de acuerdo de que se ha atendido de manera muy sesgada el tema de la educación en este país. Va más allá. Sí. Van por lo que he estado manejando Así una es. y otra Y vez. mañana hay Esa es la posición. Entonces hay una movilización muy grande. Gracias a esa presión se detiene. Se detiene un poco, pero yo dudo que el Ejecutivo Federal vaya a reaccionar. Yo he manejado lo siguiente. El Ejecutivo Federal ha tenido la oportunidad de recapacitar en el tema de educación y no lo ha hecho. Dio una pequeña señal cuando hacen los acuerdos con la Secretaría de Gobernación, pero luego se descae la máscara cuando pues nada, los resultados de los foros para nada se tomaron en cuenta, ¿no? Y está ahorita metido en un gran problema. Y sé que hay afectaciones para terceros, pero no les queda de otro, no les queda de otra. ¿A quién no le queda de otra? ¿Al magisterio? Al magisterio y como a otros movimientos sociales. Si no salen, como lo hizo Gandhi en su momento. Movilización. Gandhi no se manifestó en el patio de su casa, ¿verdad? Si alguien de los que están viendo Rompeviento le roban su cartera, le roban su casa, le roban su rancho, le roban su auto, se va al patio de su casa o de su vivienda y ahí pues dice, ay, me robaron. No, tiene que manifestarlo, tiene que decirlo, tiene que acusarlo. Ahora, entonces, ¿quién se ha encargado de estigmatizar al magisterio y de desnotarlo? Fue vergonzante cómo se expresaron diputadas
y diputados del bandoleros, PRI, del PAN, del Verde y del PANAL, ¿eh? Así es, los O sea, calificaron fue de bandoleros. vergonzante. Los maestros no son bandoleros, no, es una respuesta a la agresión que es sobre el tema de la educación y de sus derechos. O sea, es una consecuencia de un engaño y de una consecuencia del engaño, es una política de errónea. un autoritarismo del Ejecutivo Federal. Entonces, pero ¿qué tenemos en contra? Pues los spots que están en Televisa, los spots que están en y el malestar TV Azteca, real que hay de la población. Y el malestar real que está. Pero yo les digo al amable auditorio de Rompeviento, y ojalá que pueda difundirse, si a alguien le roban algo, o si a alguien lo golpea, lo que le pase, ¿qué hace? ¿En el patio de su casa? No. Los grandes movimientos, las grandes transformaciones en los diferentes países del mundo se dan con movimientos sociales, ¿eh? Mire, ¿afectan? Sí, sí afectan. Pero ¿por qué se dan de esa manera? Porque quienes tienen la responsabilidad de llevar la rectoría del Estado no tienen la sensibilidad política para atender los problemas de fondo. Ahorita que habla de sensibilidad política, el jueves de la semana pasada hubo una reunión cuando aún no concluía el periodo extraordinario de Cámara de Diputados en el Centro Banamex. Hubo una reunión, ahí llegaron el señor Luis Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, y Miguel Ángel Osorio Chong. Se entrevistaron con los líderes del Senado y de Cámara por parte del PRI en Campo Marte, para que a fuerzas metieran en esa noche la ley de servicio docente. Se les dijo que no había condiciones y entonces les dijeron que se hiciera en un extraordinario en esta semana, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que es muy importante. El viernes, ¿sí?, ante la amenaza de que efectivamente se va a concretar, a concluir la reforma educativa en la siguiente semana, que es esta que está corriendo, se decide por parte del magisterio bloquear los accesos al aeropuerto. Y mire, de parte del gobierno federal no hubo una atención, hubo un engaño. Sin embargo, se decidió atender a los maestros cuando hubo una afectación a la economía nacional. Si el gobierno reaccionó y hoy a lo largo de este día hubo, y se le ordenó además a los diputados y a los senadores que atendieran a los maestros, fue porque hubo una afectación a la economía, no porque pretendieran atender las demandas de los maestros. Y eso es muy lamentable, ¿eh? Sí, y me gustaría, ya estamos a punto de cerrar, maestra y diputada, ¿qué es lo que nos espera? ¿Va a haber bloqueos? ¿Va a haber qué es lo que va a pasar? El día sábado ya tiene que iniciar el próximo periodo. El día primero presenta su informe este señor Enrique Peña Nieto, su primer informe, el regreso del PRI después de 12 años, Zócalo tomado. ¿Qué va a pasar? Va a tener que informarlo del 1 de diciembre, va a tener que informarlo del 10 de junio, va a tener que informar de la agresión esta a la educación pública de este país. Esperemos que sí lo diga verídicamente. Mañana ya anunciaron el magisterio, saldrá en una marcha hacia Los Pinos, que esperamos obviamente del Ejecutivo Federal y de todas las autoridades correspondientes, que haya obviamente respeto a la libre manifestación de la palabra. Han hecho un esfuerzo para no dañar el tránsito de terceros, pero no hay de otra. Bueno, 20,000 maestros es difícil que no dañen una vialidad, son demasiados, pero había las movilizaciones en España, en Francia, en Inglaterra, en Brasil. No hay movimientos sociales que no dañen alguna vialidad, pero tiene que ser escuchados. ¿Qué le dice usted que el primer informe de Enrique Peña Nieto, el regreso del PRI al gobierno federal, sea rodeado de militares en el Campo Marte? Lo va a hacer en el Campo Marte, pues no le queda de otra. Pues es que llegó... ¿Represión? No, llegó... A ver, tenemos que recordar aquí lo que pasó en julio del 2012. Claro, pero ya no tenemos mucho tiempo. O sea, si llegó comprando la presidencia, llegó comprando la presidencia, comprando favores, corrompiendo una parte de la izquierda como Jesús Zambrano, que preside el PRD, para que firmara ahí en el pacto los daños que esto ha causado. Entonces, llegó y no ha atendido los problemas como debe de ser. Y es muy importante esto que dice, diputada. Se intentan organizar en esta cosa llamada Pacto por México, y la primera consecuencia del Pacto por México es la reforma educativa, y hoy es el primer gran desafío de Enrique Peña Nieto, que lo obliga a enclaustrarse en Campo Marte. En Campo Marte para dar su informe. Y a la Cámara de Diputados a enclaustrarse en Centro Banamex,
pegado a Campo Marte, no hay que olvidarlo. Y bueno, ya nos vamos, le queremos agradecer infinitamente, profesora, diputada, nos clarificó muchísimo lo que significan las leyes y por supuesto lo que está demandando el magisterio de este país. Y sí, el Ejecutivo podemos volver a hacer un nuevo programa. Quiere legislar con una mesita y no Así con los es. 500 diputadas y diputados. Bueno, pues nos vamos, les agradecemos. Quédese por favor en Ruta de Escape con Víctor García Zapata y nos vemos el próximo martes.